Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a explorar un artículo de investigación súper interesante. Se llama Text Dose Data, Low Resource Data Generation with Textual Control. Wow. Básicamente, se trata de usar descripciones de texto para crear diferentes tipos de datos, como moléculas, movimientos o series de tiempo, incluso cuando no tenemos mucha información etiquetada, que es, ya sabes, un problema común. Exacto, es un tema fascinante porque justo aborda ese problema en la inteligencia artificial, Sí, la necesidad de grandes cantidades de datos etiquetados. claro. Y esto, como sabemos, puede ser un proceso pues costoso y complicado. Totalmente. ¿Y qué hace que este artículo de Salesforce AI Research sea tan especial? Me dijiste que utiliza un enfoque de dos etapas, ¿verdad? Sí, sí. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Claro. Lo que hace que este enfoque sea novedoso es que primero utiliza datos no etiquetados Ajá. para aprender la distribución general de los datos, como si estuviera aprendiendo la gramática de un idioma. Fenomenal. Luego, en la segunda etapa, se usa una técnica de ajuste fino con datos etiquetados limitados, ¿no? Para controlar la generación de datos específicos. Entiendo. Primero se aprende la estructura general y luego se afina con información más precisa. Exacto. Pero, ¿cómo se compara esto con otros métodos, para lidiar con la escasez de datos etiquetados? Bueno, los métodos existentes, como la aumentación de datos, el aprendizaje semisupervisado o la transferencia de aprendizaje, tienen sus limitaciones. Ya. Por ejemplo, la aumentación de datos puede generar datos de baja calidad. El aprendizaje semisupervisado puede tener problemas con la ambigüedad del texto y la transferencia de aprendizaje puede sufrir de algo llamado olvido catastrófico. Olvido catastrófico suena un poco intenso. ¿Puedes explicar un poco más sobre eso? Claro, imagina que tienes un modelo que está aprendiendo a identificar diferentes tipos de frutas Ajá. y de repente le empiezas a enseñar sobre autos. En el olvido catastrófico, el modelo podría olvidar todo lo que aprendió sobre frutas mientras intenta aprender sobre autos. Ah, ya veo. Entonces, ¿cómo evita Text2 Data este olvido catastrófico cuando se está ajustando con pocos datos etiquetados? Aquí es donde entra en juego su técnica de optimización de restricciones. Ok. Durante el ajuste fino, Text2 Data no solo se enfoca en aprender de los datos etiquetados, sino que también se asegura de no desviarse demasiado de lo que aprendió en la primera etapa con los datos no etiquetados. Ya veo. Es como si tuviera un ancla que lo mantiene conectado a la distribución general de los datos, evitando que olvide lo que ya sabe. Ujú. Como un sistema de seguridad que le impide desviarse demasiado del camino. Exacto. Y hablando de caminos, ¿cómo se implementa Text2 Data en la práctica? ¿Qué tipo de modelos utilizan? Bueno, Textos Data se basa en modelos de difusión generativos. Ah, Estos modelos funcionan agregando gradualmente ruido a los datos, como si difuminaras una imagen lentamente hasta que se convierta en un conjunto de píxeles aleatorios. Luego, el modelo aprende a revertir este proceso, generando datos claros a partir del ruido. Es una analogía muy visual. Entonces, ¿cómo se usa el texto para guiar la generación de datos en este proceso? El texto se utiliza como una guía durante el proceso de eliminación de ruido. Imagina que le das al modelo una descripción textual como generar una molécula con alta polarizabilidad. Sí, El modelo utiliza esa descripción para guiar la generación de la molécula, asegurando que la molécula generada tenga las propiedades deseadas. Fuera bastante complejo, pero también muy poderoso. Y realmente funciona en el mundo real. Lo probaron con datos reales. Sí, de hecho, los investigadores probaron Textos Data con 3 conjuntos de datos del mundo real: moléculas, movimientos humanos y series de tiempo de precios de acciones. Esos son ejemplos muy diversos. ¿Y qué encontraron? Funcionó en los 3 casos. Pues, los resultados. Los resultados fueron bastante sorprendentes. Textos Data superó a los métodos existentes en las 3 áreas, demostrando un mejor control sobre los datos generados, al tiempo que mantiene una alta calidad. Por ejemplo, pudo generar moléculas con polarizabilidad variable basándose en descripciones que iban desde muy baja hasta muy alta, y lo hizo con mayor precisión que otros métodos. Eso es realmente impresionante. ¿Y qué hay de los movimientos humanos y las series de tiempo? ¿Algún ejemplo específico de su éxito en esos casos? Por supuesto, en cuanto a los movimientos humanos, Text2 Data generó movimientos que coincidían con las descripciones de texto con mayor precisión, como diferentes estilos de caminar. Imagina que le pides al modelo que genere una secuencia de movimientos para caminar con confianza. El modelo podría generar una serie de movimientos que reflejen esa emoción específica en la forma de caminar. Es fascinante cómo se puede codificar ese tipo de sutilezas en los datos generados. En cuanto a las series de tiempo. En las series de tiempo, el modelo capturó las tendencias y patrones deseados
en función de las entradas textuales. Por ejemplo, digamos que le proporcionas al modelo descripciones sobre el comportamiento del mercado de valores como un mercado alcista con volatilidad moderada. Text2 Data podría generar una serie de tiempo que refleje ese comportamiento específico. Suena como una herramienta muy útil para analistas financieros o cualquier persona que trabaje con predicciones de series de tiempo. Pero, ¿cómo midieron el éxito en estos experimentos? ¿Qué tipo de métricas utilizaron para evaluar la calidad y la precisión de los datos generados? Utilizaron diversas métricas dependiendo del tipo de datos. Para las moléculas utilizaron el error absoluto medio, MAE, para medir la precisión de las propiedades generadas como la polarizabilidad. En el caso de los movimientos humanos, utilizaron la precisión error a la distancia multimodal para evaluar la relevancia del movimiento en relación con las descripciones textuales. Entiendo. Así que se aseguraron de que los datos generados no solo coincidieran con las descripciones de texto, sino que también fueran precisos y relevantes en el contexto del tipo de datos. ¿Y cómo sabemos que Textos Data no está simplemente memorizando los datos de entrenamiento? ¿Qué pasa con su capacidad de generalización a nuevos datos que no ha visto antes? Esa es una pregunta importante, y para abordarla los investigadores realizaron un análisis teórico de la optimización de restricciones utilizada en Textos Data, incluyendo límites de generalización. Estos límites garantizan matemáticamente que el rendimiento del modelo en datos no vistos será similar a su rendimiento en los datos de entrenamiento. Es decir, que Textos Data está realmente aprendiendo a generalizar patrones a partir de los datos, en lugar de simplemente memorizarlos. Ahora bien, aunque Textos Data suena prometedor, seguramente hay áreas donde se puede mejorar, ¿verdad? Claro que hay áreas de mejora. Es importante recordar que Textos Data, aunque es un avance significativo, es solo un paso en la dirección correcta. Como cualquier modelo de IA, está sujeto a las limitaciones de los datos con los que se entrena. Cierto, si los datos de entrenamiento tienen sesgos, el modelo también los tendrá. ¿Y qué hay de la complejidad del modelo? Es fácil de implementar y usar. Esa es una consideración importante. Si bien el artículo proporciona una base teórica sólida y resultados prometedores, la implementación práctica de Textos Data puede requerir experiencia en aprendizaje automático y modelos de difusión. No es una solución lista para usar para todos. Tiene sentido, pero incluso si no todos podemos usarlo directamente, es emocionante ver cómo la IA está evolucionando para abordar los desafíos de la generación de datos en escenarios de bajos recursos. Hablando de eso, recuerda las 3 modalidades que mencionaste antes: moléculas, movimientos humanos y series de tiempo. ¿Crees que Textos Data podría aplicarse a otras áreas? Por supuesto. De hecho, esa es una de las cosas más emocionantes de este trabajo. Los autores sugieren que Textos Data podría adaptarse a otros tipos de datos y tareas de generación. Piensa en áreas como la generación de código, la creación de música o incluso la simulación de sistemas complejos. Las posibilidades son enormes. Es increíble pensar en todas las posibilidades. Imagina poder generar código funcional a partir de descripciones en lenguaje natural o crear las melodías y armonías simplemente describiendo el tipo de música que quieres. Absolutamente, Textos Data podría revolucionar muchos campos desde el desarrollo de software hasta la creación artística. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción, es importante recordar que aún estamos en las primeras etapas de este tipo de tecnología. Totalmente de acuerdo. Hay mucho trabajo por hacer antes de que Textos Data y enfoques similares se conviertan en herramientas de uso cotidiano. Pero los avances que estamos viendo son realmente prometedores. ¿Cuáles son los próximos pasos en esta área de investigación? ¿Qué preguntas quedan por responder? Una de las preguntas clave es cómo mejorar aún más la controlabilidad de los datos generados. Textos Data ya es bastante bueno, pero aún hay margen de mejora, por ejemplo. ¿Cómo podemos asegurarnos de que el modelo pueda generar datos que cumplan con restricciones específicas, como las leyes de la física o las reglas de un lenguaje de programación? Entiendo, no solo generar algo que se parezca a la descripción, sino algo que también sea funcional y coherente con las reglas del dominio. Algo más en tu lista de preguntas para el futuro. Otra área importante es la escalabilidad. Los experimentos en el artículo se realizaron con conjuntos de datos relativamente pequeños. ¿Qué sucede cuando intentamos aplicar Textos Data a conjuntos de datos masivos como los que se encuentran en el mundo real? ¿Podemos mantener la misma calidad y control? Es un punto importante. Y hablando de escalabilidad, ¿qué hay del costo computacional? Entrenar modelos de IA puede ser muy costoso en términos de tiempo y recursos. ¿Es Textos Data lo suficientemente eficiente para ser viable en la práctica? Esa es una pregunta válida. Los modelos de difusión en general pueden ser costosos de entrenar. Sin embargo, los autores de Textos Data han realizado algunos esfuerzos para optimizar la eficiencia del modelo. Por ejemplo, utilizaron una técnica llamada guía de difusión libre de clasificador para mejorar el control sin necesidad de un clasificador separado, lo que reduce la complejidad del modelo. Interesante. Parece que hay un equilibrio entre la complejidad del modelo, la calidad de los datos generados y la eficiencia computacional. ¿Crees que veremos más investigación en esta área en el futuro?
Sin duda, la búsqueda de modelos de IA más eficientes y escalables es un tema candente en la investigación actual. Estoy seguro de que veremos nuevas técnicas y arquitecturas que impulsarán aún más la generación de texto a datos en escenarios de bajos recursos. Es emocionante pensar en las posibilidades. Imagina un mundo donde podemos generar datos de alta calidad con solo unas pocas descripciones de textos, podríamos crear nuevos materiales, diseñar fármacos más efectivos o incluso simular universos enteros. Efectivamente. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué impacto tendrá este tipo de tecnología en la sociedad? ¿Cómo cambiará la forma en que trabajamos, creamos e interactuamos con el mundo que nos rodea? Es una pregunta compleja y no hay respuestas fáciles, pero creo que es importante que comencemos a pensar en estas cuestiones ahora, mientras esta tecnología aún está en desarrollo. Tenemos la oportunidad de moldear su futuro y asegurarnos de que se utilice para el bien. Estoy totalmente de acuerdo, la IA es una herramienta poderosa y es nuestra responsabilidad usarla de manera ética y responsable. Necesitamos asegurarnos de que los beneficios de esta tecnología se distribuyan de manera equitativa y de que no se utilice para perpetuar sesgos o desigualdades existentes. Bien dicho. Creo que hemos cubierto mucho terreno en esta inmersión profunda en Textos Data. Hemos explorado su funcionamiento, sus ventajas, sus limitaciones y su potencial impacto en el futuro. Ha sido un placer explorar este tema contigo. Es fascinante ver cómo la IA está avanzando a pasos agigantados, abriendo nuevas posibilidades y desafíos en el camino. Antes de concluir, quiero invitar a nuestros oyentes a que compartan sus ideas sobre este tema. ¿Qué aplicaciones de Textos Data les entusiasman más? ¿Qué preocupaciones tienen sobre su posible impacto en la sociedad? Sus comentarios son valiosos para nosotros, nos ayudan a comprender mejor las perspectivas de nuestra audiencia y a orientar nuestras futuras exploraciones en el mundo de la IA. Y recuerda que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse a Newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Y por supuesto, no duden en contactarnos si tienen alguna pregunta o comentario sobre el episodio de hoy. Nos encantaría saber de ustedes. Exacto. Ahora sí, volviendo a Textos Data, creo que la pregunta más importante que queda es, ¿qué otras áreas, además de las moléculas, los movimientos y las series de tiempo, podrían beneficiarse de este tipo de generación de textodatos? Los autores mencionaron algunas posibilidades en su artículo, ¿verdad? Sí, los autores mencionaron algunas áreas interesantes como la generación de código, la creación de música o incluso la simulación de sistemas complejos. Imagínate poder crear una pieza musical simplemente describiendo el tipo de melodía, ritmo, instrumentos que deseas, o simular el comportamiento de un ecosistema completo a partir de descripciones de sus componentes y sus interacciones. Eso sí que sería revolucionario, poder traducir nuestras ideas en realidades complejas utilizando solo el lenguaje. ¿Te imaginas las posibilidades en campos como la arquitectura o el diseño? Podríamos diseñar edificios o productos innovadores simplemente describiendo sus características y funciones. Exacto. Y no olvidemos el potencial en la investigación científica. Podríamos generar modelos complejos de fenómenos naturales como el clima o la evolución de las especies a partir de descripciones textuales. Esto aceleraría enormemente el proceso de investigación y permitiría explorar nuevas hipótesis con mayor facilidad. Sin duda, Textos Data abre un abanico de posibilidades increíbles para el futuro, si bien aún hay desafíos por delante como mejorar la controlabilidad y la escalabilidad del modelo. Los resultados que hemos visto hasta ahora son realmente prometedores. Estoy de acuerdo, Textos Data representa un avance significativo en la generación de datos a partir de texto y su potencial para impactar diversos campos es enorme. Es emocionante pensar en cómo esta tecnología continuará evolucionando y qué nuevas aplicaciones surgirán en el futuro. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en Textos Data. Esperamos que les haya resultado tan fascinante como nosotros. Hasta la próxima.